Muy amados hermanos y amigos, les saludamos en el nombre del Señor Jesucristo. Quiero invitarles a que compartamos la lectura de la palabra del Señor, compartamos las Escrituras. Evangelio de Juan, capítulo 18. Evangelio de Juan, capítulo 18. Les invito a leer los primeros 9 versículos. En el nombre del Señor. Habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto, en el cual entró con sus discípulos. Y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar, porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo: ¿a quién buscáis? Le respondieron: a Jesús Nazareno. Jesús les dijo: yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando les dijo: yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Volvió pues a preguntarles: ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron: a Jesús Nazareno. Respondió Jesús: os he dicho que yo soy. Pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos, para que se cumpliese aquello que había dicho: de los que me diste, no perdí ninguno. Amén. Amén al Señor. Debemos examinar, hermanos, amigos, en forma somera todavía, este proceso vivido por el Señor entre un encuentro que Él tuvo con los discípulos en forma muy íntima, los capítulos 13, 14, 15, 16 y 17 de Juan, y el momento en que Él es crucificado. Hemos de detenernos aquí brevemente por causa, primero, de este hecho que narra los primeros versículos del capítulo 18. Dice que Jesucristo estaba plenamente consciente. ¿Cómo no? Había venido a esto. Él estaba plenamente consciente del proceso que vivía, el tiempo que estaba viviendo, y por lo tanto sabía lo que debía participar luego, próximamente, en las próximas horas. Dice que el hecho de fondo aquí es que, habiendo estado con los discípulos, habiendo orado con ellos y por ellos, deja el lugar donde está entonces, versículo número 1, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón y va donde había un huerto, dice, ¿no? En el cual entró con sus discípulos. Y empieza esta narrativa tan interesante, pero tan terrible en términos de las consecuencias. Empieza la narrativa en cómo Judas, uno de los 12, se presta para el trabajo que el maligno haría en él y con él, a fin de que fuera él el instrumento a través del cual el bendito Hijo de Dios fuera vendido, traicionado, entregado a aquellos que querían matarle.
y finalmente, a través de ese hecho, provocar la muerte del bendito, del santo Hijo de Dios. Que Jesucristo tenía que morir, amigos, hermanos, era de toda necesidad. Todos nosotros, dice Romanos 6:23, que la paga del pecado es muerte. Y el capítulo 3 de Romanos, en el verso 23, va a decir: por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Entonces no había ninguna posibilidad, ninguna opción de salvación para nosotros. La única forma, la única opción, la única posibilidad era que alguien pudiese reemplazarnos en esto de morir. Que alguien tomara nuestro lugar, que alguien nos sustituyera en nuestra condición de pecadores, que alguien tomara nuestro pecado, lo llevara con él, a fin de que dejásemos de tener esa sentencia sobre nosotros. La paga del pecado es muerte. El problema es quién podría hacerlo. No había hombre, dice la Escritura, no hay justo ni aún uno. No hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno. Entonces, ¿quién podría hacer este reemplazo? Era necesario que viniera nada menos que el bendito Hijo de Dios. Era necesario que un santo muriera por los pecadores, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, dice la Escritura. Este hecho era absolutamente inevitable. No habría salvación para ninguno de nosotros si Jesucristo el Señor no hubiese muerto por nuestros pecados. Es un hecho que estaba establecido, estaba sellado por Dios. Juan capítulo 1, versículo 11 va a decir, dando testimonio de Cristo: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Pero Él viene a cumplir el propósito. Lo terrible es, amigos y hermanos, la experiencia de este varón llamado Judas Iscariote, que como lo hemos leído, él era parte de los 12. Claro que sí. Él era parte de los 12. Si usted me acompaña aquí mismo en Juan, pero en el capítulo 13, Juan 13, por favor, a partir del verso 21, dice: habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo: de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Él está con los 12, está hablando con ellos. Y Él le dice abiertamente: uno de los 12, uno de ustedes me va a entregar. Está poniendo aviso en el alma de Judas. Le está diciendo: Judas, yo sé lo que hay en tu corazón. Le está llamando la atención. Verso 22, entonces los discípulos se miraban unos a otros, dudando de quién hablaba, y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. A este, pues, hizo señas Simón para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Él entonces, el discípulo que estaba recostado cerca del Señor, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo: Señor, ¿quién es? ¿Quién es el que te va a entregar? Señor, ¿quién te podría traicionar de entre nosotros? Señor, ¿quién es? Verso 26, respondió Jesús: a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después, atienda por favor, y después del bocado, Satanás entró en él, en Judas. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo más pronto.
Es interesante el amor del Señor, es interesante la actitud del Señor con Judas. Él era uno de los 12, lo eligió el Señor. Estuvo con él 3 años y medio. Escuchó la palabra del Señor durante todos los días. Observó los milagros que el Señor hacía permanentemente. Si solo se guiara, aunque no tuviera fe, si solo se guiaba por los milagros que el Señor hacía, era imposible dudar que Él era el Hijo de Dios. Como le dice Nicodemo, un hombre que tenía dudas acerca de la real condición del Señor. Sin embargo, viene al Señor de noche, capítulo 3 de Juan, viene al Señor de noche y le dice: Señor, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Nicodemo todavía no había entendido el mensaje, no había entendido la palabra, pero habían visto las señales. Y eso decía: detrás de en este está Dios, está el Señor, porque nadie puede hacer tanta señal, tanta manifestación de poder, de autoridad y de amor si Dios no está con él. Pero Judas tuvo la opción de escuchar al Señor, de ver su milagro, de estar con Él, de conocerle. Lamentablemente el maligno provocó otra voz en su alma y se le ofreció la posibilidad de hacer un negocio. Si traicionaba a su maestro, si traicionaba a su Señor, a cambio recibiría 30 monedas de plata. Jesucristo había enseñado, estaba presente Judas, cuando el Señor dijo: no se puede servir a 2 señores. Porque en algún minuto para atender a uno hay que abandonar al otro, para amar al uno hay que aborrecer al otro. Y cuando le ofrecen a Judas la posibilidad de las 30 monedas de plata, entonces él decide renunciar al afecto, a la relación, al conocimiento que tenía de su maestro para amar, para adorar aquellas 30 monedas de plata. El Señor le había comisionado con la bolsa donde administraban algunos dineros que manejaban para sus gastos, para la comida, para... Esa bolsa con dinero la administraba Judas. La Escritura da testimonio de que Judas tomaba de allí, robaba de aquellos dineros que eran de todos y que eran santos, porque eran ofrendas que la gente les aportaba para que siguieran adelante con su trabajo, con su tarea. Y de allí tomaba Judas y robaba, dice la Escritura. Pero el Señor nunca le reprendió, el Señor nunca le quitó la bolsa, el Señor nunca lo trató con una fuerte disciplina. El Señor lo esperó, lo esperó, lo esperó. Y este último día, ya esta última noche, dice que el Señor les dijo a todos: uno de ustedes me va a entregar. Y ante la pregunta de quién es, y ante la seña de uno para que este otro le hablara al Señor y le dijera: Señor, dinos quién es, el Señor le da una señal. Y le dice el que a quien yo le dé el pan mojado en mi plato, y moja el pan, dice, se lo da a Judas. Todo eso era una señal para Judas. La profecía decía, amigos y hermanos, en Génesis capítulo 3, inmediatamente que Adán y Eva desobedecen y pecan delante de Dios, y entra el pecado a sus vidas, y por el pecado entra la muerte, porque la paga del pecado es muerte. Inmediatamente que han pecado, el Señor les reprende y les aplica disciplina. A la primera que disciplina es a la serpiente. Versículos 14 y 15. Jehová, de Génesis 3. Jehová dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Verso 15, por favor. Acaba de hablarle a la serpiente, al animal, de que va a tener un castigo por haberse ofrendado, por haberse prestado para que Satanás le utilizara.
Pero ahora va a hablar al espíritu que está dentro de la serpiente. Verso 15, y le dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente, la simiente de la serpiente, y la simiente suya, la simiente de la mujer. La Escritura explica, especialmente en Gálatas 3 por Pablo, que cuando habla de la simiente, en singular, y no las simientes ni la descendencia, es porque está hablando específicamente de uno. Y ese uno, dirá Pablo, es Cristo el Señor. Entonces, ¿qué le dice el Señor a la serpiente? Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta, la simiente de la mujer, te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. El calcañar es una parte que está en el talón, en el pie, ¿no?, de una persona. Pero el calcañar en un estricto sentido está explicado en la Escritura cuando Isaac tiene dos hijos, Esaú y Jacob. Y a Jacob le ponen ese nombre porque dice que Jacob significa uno, el que toma del calcañar, o el que traiciona, el que engaña. Sabemos de Jacob que con engaño consiguió la primogenitura de su hermano. Entonces, hablar del calcañar no es solo hablar de la cosa física del cuerpo humano, sino que es hablar de traición, hablar de engaño, que es exactamente lo que vive Judas Iscariote. Usted me acompaña al Salmo número 41. Salmo número 41. Y allí hay una oración de David hablando de sus enemigos, hablando de cómo los enemigos hablan mal de él. Y en el verso 9, David dice proféticamente, aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Alzó contra mí el calcañar. Si uno va al capítulo 13 de Juan, el Señor Jesucristo va a decirle a los discípulos, capítulo 13, versículo 16, de cierto digo, el siervo, dice, no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Verso 18, no hablo de todos vosotros. Yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumpla la Escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Levantó contra mí la traición, el engaño. Estamos en el capítulo 18 de Juan, donde el Señor Jesucristo, reunido con los discípulos, sale allí a este huerto, ¿no? Viene una turba presidida por Judas Iscariote. El Señor, atento, sabiendo lo que había de venir, dice, se adelanta a decirle, ¿a quién buscáis? Le dicen a Jesús Nazareno. Y el Señor Jesucristo responde en forma tan hermosa. Le dice simplemente, yo soy. Ese yo soy no es una simple conjugación de un verbo, sino que está ligado a esta palabra del Señor que el bendito Dios de los cielos comparte con Moisés. Cuando el Señor está comisionando a Moisés para liberar al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, Dios llama a Moisés, trata con él y Moisés le dice, está bien, Señor, ok, yo voy, converso con el pueblo, converso con el faraón,
¿pero qué le digo? ¿A nombre de quién voy? Señor, dime tu nombre. La respuesta del Señor a Moisés fue: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Jesucristo no solo está diciendo, bueno, aquí está el que buscan. No, es mucho más que eso. Él está dando un altísimo testimonio, un nuevo testimonio de que Él es el bendito Hijo de Dios. Él está dando testimonio de lo que antes dice en el capítulo 14 de Juan a los discípulos, puntualmente a Jacobo. Dice él, yo soy en el Padre y el Padre en mí. O como lo había dicho en el capítulo 10 de Juan, yo y el Padre uno somos. Él dice ahora, yo soy. Dice que cuando escuchan esa palabra, cuando escuchan esa voz, dice que retroceden y caen al suelo. Luego se reponen, se levantan y el Señor insiste: ¿a quién buscáis? ¿A Jesús Nazaret? Ya les he dicho que yo soy. Pero dice, para que se cumpla la Escritura. Si me toman a mí, tienen que dejar ir a todos estos. De tal manera que se cumpliese en todo, amigos y hermanos, hasta en los más mínimos detalles, que se cumpliese la profecía y que se cumpliese la palabra del mismo Señor que había dicho: de los que me diste, ninguno se perdió, solo el hijo de perdición. Gloria a Dios por el sacrificio de Cristo. Gloria a Dios por la entrega del bendito Hijo. Gloria a Dios por su amor por nosotros. Pero qué terrible la posición de Judas, amigos y hermanos. Qué terrible lo de la traición. Qué terrible que alguien pueda ofrendarse a cambio de dinero y traicionar al bendito, al santo, al eterno Hijo de Dios. Amigos, hermanos, permítanme llamarles en el amor del Señor. Jesucristo nos amó de tal manera que, siendo nosotros pecadores, Cristo murió para que nosotros tengamos salvación y vida eterna. Lo mínimo que corresponde a un hijo de Dios es ser leal al Señor, es ser fiel al Señor, es ser obediente a su palabra. Él es nuestro Redentor. Él pagó la redención. Él pagó el precio para que nosotros no muriésemos, sino que en Él tengamos vida y vida abundante. Entonces somos de Él, le pertenecemos a Él. Lo básico, lo mínimo, es que seamos fieles y que aprendamos a amar a aquel que tanto nos amó, que dio su vida por nosotros. Le llamamos a estar unidos en Cristo, le llamamos a estar obedientes a su palabra y, sobre todo, un llamado para dar gloria al Señor, para honrar al Señor por el gran sacrificio de Cristo en la cruz por todos y cada uno de nosotros. Que Dios, el Señor, les bendiga. Amén.